Bien amigos, ya estamos contactados con el doctor Iván Terbullino, que ya está instalado desde la capital de la República, para hablar de este tema que realmente es preocupante y queremos anticipar de repente un poco, porque ya estamos viendo algunas reacciones que vienen desde la depresión de fin de año, la depresión de la Navidad. Doctor Iván Terbullino, buenas noches. Muy buenas noches, señorita Katy. Saludo cordial también para su director técnico, Eric, y todos sus seguidores y televidentes. Muchas gracias, doctor. Ya falta 10 días para la Nochebuena. Si bien hay momentos de alegría en esta Navidad, también hay un estamento de la población que nos preocupa, doctor, y es especialmente hablar de la depresión de fin de año, ¿no? ¿Qué podemos decir, doctor, desde la especialidad que usted tiene? Gracias. Importante pregunta y me focalizaré en aquellas personas que han canalizado sus fuerzas, orientado sus recursos y demás hacia aspectos más bien materiales, cuando la naturaleza humana tiene buen espacio de justamente de generar esa satisfacción, esa plenitud, cuando orientan sus energías, sus fuerzas hacia aspectos solidarios, hacia aspectos de proyectar su esencia, su esencia de ser humano hacia los demás, pasando por supuesto por su familia, pero proyectándose hacia algo más trascendente, cuando no solo se concentran en sobrevivir o en vivir, sino en existir. Es el dar una existencia a su nombre, a su esencia humana, por supuesto que va a llenar enormemente esa sensación de vacío que algunas personas podrían sentir a fines de este año. Doctor Iván Terbullino, yo creo que este año es un año diferente, ¿no? Ahora, por ejemplo, estamos recibiendo una Navidad con una recesión galopante aquí en el país, y no solamente eso, sino también tenemos el acecho de la inseguridad ciudadana, la carencia, la falta de alimentos y una gran población vulnerable que realmente tal vez no va a tener ni la oportunidad de tomar una tacita de chocolate o un pedacito de panetón, y lo único que hará es pasar la saliva, ¿no? Entonces, esos casos, doctor, me hacen acordar aquellos tiempos en los que estábamos en la pandemia, ¿no? Que también pasamos por esos mismos momentos, pero ya con un estado emocional bastante cambiado, variado, porque mucha gente se quedó sin papá, sin mamá, sin esposo, sin hermanos, ¿no? Y entonces ahora esa misma crisis emocional vuelve a nuestro país por todo lo que estamos viviendo. Pero ¿cuáles serían las recomendaciones? Porque esa población vulnerable, doctor, es la población que tiene que preocuparnos, la población que tenemos que estar atentos para un llamado de auxilio, tal vez, porque en la Navidad pues se establecen estas diferencias, ¿no? Importante su empatía, y ojalá la tuviesen los congresistas que en este momento se van a llevar, en este mes se van a llevar 43,000 soles aproximadamente. Esos panzones que van a pensar en nada, doctor, no piensan porque comen, pues. Exactamente, y además porque justamente han focalizado sus energías en cuestiones materiales, en cuestiones de poder, y yo diría en cuestiones patológicas, porque por ahí no está el desarrollo humano. Los congresistas son la peor imagen, el peor modelo de lo que es un desarrollo humano. Eso casi calza para todos los políticos, porque son muy pocos los rescatables. Dicho sea de paso, sí hay. Estamos haciendo un trabajo que después te vamos a compartir, de algunos congresistas dignos, así como varios comunicadores alternos como usted, por ejemplo, alternativos, quiero decir, que no están en los medios grandes, oficiales, y que hacen justamente gala de esa humanidad. Y eso también se traslada a todos los estatus sociales, donde justamente si una persona que no tiene recursos y además está focalizada solamente en aspectos materiales, que quiero dejar la línea divisoria clara. No hablo de la línea donde uno tiene que, de supervivencia, de las necesidades básicas, quiero decir, alimentación, techo y vivienda, vestido, etcétera. Eso son lo básico. Mientras esa línea no está satisfecha, esa línea básica, evidentemente la canasta básica familiar, digamos, obviamente va a haber una necesidad material concomitante, y qué duda cabe de la importancia que se orienten las energías. Y lo que pasa es que, como usted muy bien plantea, muy buen porcentaje de nuestra población no llega a satisfacer y está en el día a día
incluso en las calles, buscando cómo ganarse el sustento de cada día. Y entonces obviamente no tiene espacios para ni siquiera pensar ni proyectarse en otros aspectos, menos aspectos patrióticos, y eso es comprensible. Y de eso deberían ser conscientes los políticos, porque ellos sí tienen recursos, sí tienen tiempo, tienen la posibilidad de ver, digamos, de arriba hacia abajo. Esa empatía que usted hace gala es lo que yo recomendaría a todos, y aquellos que tienen que luchar, por supuesto, no lo hagan solos, intégrense. Sí, pues doctor, pero ¿qué pasa, por ejemplo, cuando uno de repente ve que se le cierran todas las puertas, no encuentra trabajo, tiene a los hijos enfermos, tiene que pagar el alquiler y todos los gastos necesarios, se empieza a desesperar y opta de repente por quitarse la vida, como lo ha hecho un padre de familia en la selva central, ¿no? Entonces, esos temas, con el avasallamiento también de los medios de comunicación, con la propaganda que ya se viene, ¿no?, dando, el consumismo que se impone en estas fiestas navideñas, yo creo que un poquito que están agravando la salud mental de la población más vulnerable en nuestro país. Cierto, las expectativas, la tendencia no es a mejorar la salud mental, de acuerdo a las estadísticas, al contrario, y no es solo en nuestro país, esto está, en muchos países está ocurriendo, y en nuestro país, por supuesto, hay que encontrar ese vínculo de lo que ocurre en las decisiones más altas políticas, porque no es que las personas funcionen de manera aislada. Incluso invito siempre a mis colegas para que no hagan solo el trabajo con la persona, sino por lo menos con la familia, y se proyecten un poco más allá para que justamente hayan resultados en esos tratamientos, porque si dejamos que en los niveles más altos de direcciones de instituciones o más allá, como son las direcciones de nuestro país, se tomen decisiones nefastas, entonces simplemente no vamos a ver mejorar las estadísticas de salud mental. La salud mental no es una cuestión subjetiva y que cada uno tiene que automotivarse, tú puedes y amarte a ti mismo, no es, ese es un componente, pero necesitamos los demás componentes que están, muchos de ellos fuera de la persona, y por lo tanto debemos todos los profesionales, todos los ciudadanos, orientarnos también a ver qué pasa en nuestro entorno. ¿Qué pasa con la contaminación? ¿Por qué se está dando la contaminación? ¿Qué pasa con la organización social? ¿Qué pasa? Lo que hoy día decía su colega Rosa María Palacios, le preocupaba mucho cómo están secuestrando literalmente nuestro país las redes criminales y la ciudadanía estamos ausentes. Bueno, algunos hemos salido en algunas oportunidades a hacer nuestra voz de protesta en las marchas, pero somos muy pocos finalmente los que tenemos esa información, ese poco tiempo también que disponemos. Entonces, la ciudadanía, el otro día le comento, he estado haciendo una gestión por el centro de Lima, Iraoka, y usted sabe cómo es estos días la participación masiva. Yo decía, bastaría que un día toda esa población que va a comprar, a consumir y a comprar y vender probablemente, muchos, bastaría que dediquen solo un par de horas de su tiempo y rescataríamos al país. Por otro lado también, doctor, el otro escenario también que se nos presenta es, cada vez que llega un fin de año, las personas solemos hacer un balance, ¿no? Muchos nos forjamos una meta, un objetivo, y cuando a veces no lo logramos, eso también sucede en los estudiantes, ¿no? Los estudiantes que de repente se dejan los cursos, se desesperan, se van a una discoteca, luego salen pepeados, en fin. Entonces, no se puede, o sea, no estamos manejando bien nuestro estado mental, nuestra salud mental, mejor dicho, en estos temas, ¿no? Por ejemplo, de un resentimiento social, de una dependencia económica, de una dependencia amorosa, un desengaño amoroso, qué sé yo, y a veces nos sentimos que no valemos nada. No, yo no sirvo para nada, por eso es que no ingresé a la universidad. No, yo no sirvo para nada, por eso es que no pasé la materia, ¿no? Algo así, ¿no? En todo aspecto de nuestra vida, como que nos maltratamos nosotros mismos, sin levantarnos tal vez el ánimo. Sí, muy cierto, y sí entrando en cuestiones individuales, es decir, la conciencia que toda persona debe incrementar de sí mismo, de sus emociones, de sus decisiones y demás, y de sus acciones, por supuesto, no solo le va a permitir cometer errores e incluso delitos. Justo estamos invitados el lunes, vamos a dar una conferencia sobre la prevención de delitos, justamente desde esa conciencia, y por lo tanto va a evitarse cosas trágicas. Lo que usted dice de cómo tratarse bien a sí mismo, eso es la voz de la autoestima. Incluso quienes nos siguen en las redes sociales podrán encontrar en nuestro canal de YouTube el video más antiguo que le comento que hemos compartido en YouTube cuando todavía las redes no se usaban mucho, le hablo más o menos de 12 años, 13 años atrás. Justamente es un video de autoestima que lo podrán encontrar.
así con ese nombre de autoestima, Iván Terbullino, Claro. donde con la ayuda de un mimo hemos podido hacer notar, el mimo hacía la parte gráfica, de cómo una persona realmente demuestra si se ama a sí misma, que por supuesto tiene que trabajarse, cultivarse, que duda cabe la importancia de la autoestima, pero no debe quedar ahí, debe expandirse a la heteroestima, a la estima con los demás y a cuidar esto independientemente. Y para que quede muy gráfico con sus televidentes, voy a compartirles una cuestión muy personal. Yo recuerdo de adolescente, justamente, usted sabe que los adolescentes priorizan las compras, cuando tienen sus propinas, priorizan obviamente un juguete, unas cuestiones que estén de moda, etcétera. Y cuando un adolescente, y eso me ocurrió literalmente, cuando tenía una pequeña propina y empecé, en lugar de comprarme una golosina o algo muy superficial, con muy poca valía para la esencia de uno, decidí comprar, recuerdo, una fruta. Entonces ya empecé a decir, en lugar de gastarme en una golosina, me compro una fruta. Ya estaba pensando, digámoslo así, en mis células, en mis moléculas, en nutrirlas, en mi autocuidado. Y eso mismo todos debemos ir aprendiendo para que justamente las decisiones que tomen sean a favor, los pensamientos hacia sí mismos sean favorables y por supuesto se sigan automotivando. Yo estaba pensando, doctor, que en realidad los psicólogos en nuestro país y los mismos que están organizados a través del Colegio de Psicólogos no están haciendo de repente un trabajo de responsabilidad social. Por ejemplo, cuando finaliza el año, hay mucho agobio psicológico en los alumnos, ¿no? Uno, porque, por ejemplo, en la casa los padres le dicen, tú eres un burro, por eso es que no entiendes, todos los días tengo que explicar. O sea, lejos de levantar el ánimo al hijo, descendemos, ¿no? Hacemos que esos muchachos se sientan de repente que no sirven. Yo a veces digo, ¿no? El Colegio de Psicólogos, a través de todas las facultades en las universidades del Perú, deberían hacer un trabajo en favor de estos estudiantes, ¿no? Para fortalecer su autoestima. Y en estos casos, especialmente de fin de año, donde suceden muchas cosas, ¿no? Y ya vamos a seguir escuchando de repente las malas noticias que como consecuencia de la depresión, de la decepción, van a hacer que uno se desespere y, bueno, decida dejar este mundo, ¿no? Espero que no muchos lo estén pensando en cuanto a estas ideas suicidas. Dicho sea de paso, un tip para cualquier familiar, amigo que escuche a alguien expresar, quisiera dormir para siempre, quisiera ya no despertar, quisiera salir de este mundo y frases de ese tipo, por favor no lo pasen tan desapercibido. Probablemente sea un pedido de auxilio. Sí, inmediatamente comuniquen a los familiares para que reciban, procuren el apoyo psicológico, psiquiátrico, etcétera. Y lo que usted dice también me sumo a esa crítica a las instituciones en general. Lo que está pasando en el Colegio de Abogados, seguro que usted está informada también, en el Colegio de Abogados de Lima en particular, está apoyando a la dictadura y a todos los aspectos mafiosos. Y eso mismo ocurre con muchos colegios profesionales. Yo llamaría la atención, por no decir hacer una denuncia pública, ¿qué pasa con los decanos de los colegios profesionales? Empezando por casa, por mi decano, mis decanos, tanto nacional y de las regiones. La semana pasada estuve conversando con un decano de otra región, de colegio de psicólogos me refiero, y sí le hacía notar la importancia que los decanos no pueden quedarse solo en un plano administrativo. No, pues. Incluso algunos, como el decano nacional de mi colegio, están apoyando la desestructuración de la SUNEDU, es decir, la mella de la calidad en la educación superior, porque son parte de la directiva. Es decir, cómo estas redes convocan y motivan justamente autoridades, etcétera, para que las instituciones estén calladas, justamente involucrándolos en estas situaciones nefastas que está ocurriendo. Sí, pues desvirtúan la función real de los colegios y los decanatos, ¿no? ¿Qué deberían hacer? Porque en realidad no solamente se trata de ser decanos, sino se trata de trascender, ¿no? Hacer algo en favor de la colectividad, ¿no? De acuerdo a las especialidades que asumen. Doctor Iván Terbullino, muchas gracias. Ya pagó su deuda. Muy amable, el otro día. Ya no se castigue más, por favor. Quedé en deuda porque le fallé para una cita, le agradezco. Y permítame terminar con una voz alentadora, objetiva, no solo subjetiva, que podríamos hablar bonito en ese sentido, y terminaríamos haciendo que sus televidentes, por supuesto, se motiven. Eso es fácil. Lo objetivo es con actos concretos y de la sociedad. Vincúlense, por favor, no solamente en sus redes familiares, redes sociales, participen por favor en política en cualquier partido, pero con el pensamiento crítico, en cualquier
punto de vista, el informativo de mayor credibilidad. La televisión responsable con Katy Bernedo, solo por Unitel Satelital.